Hola, amada Iglesia del Señor, te saludo en este día con la paz de Cristo. Espero que estés bendecido y en victoria en este día. Hoy vamos a predicar la palabra de Dios, así que le vamos a pedir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios que esté descendiendo en este mismo momento, que ponga palabra en mi boca para que pueda predicar esta palabra que viene del cielo, esta palabra de bendición para tu vida, como lo va a hacer también para la mía y para todo el pueblo escogido de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús y hoy le pusimos a la palabra de Dios como título: somos victoriosos en Dios. Eres victoriosa, eres victorioso en Dios. Somos victoriosos en Dios. Y vamos a leer la palabra de Dios en Isaías capítulo 54, verso 17. Lo vamos a leer en la traducción Dios habla hoy y dice así. Escucha y presta mucha atención a lo que dice acá la palabra de Dios. Dice: pero nadie ha hecho el arma que pueda destruirte. Dejarás callado a todo el que te acuse. Esto es lo que yo doy a los que me sirven. La victoria, dice el Señor es quien lo afirma, dice. ¿Sí? Entonces, dice que ningún arma podrá destruirte, te está diciendo acá el Señor. Que dejarás callado a todo aquel que te está acusando en este momento y que la victoria es del Señor. Que Él tiene la victoria, pero tienes que confiar en Él. Y es el Señor quien lo firma, quien lo afirma acá en esta palabra. ¿Sí? Es una palabra poderosa, es una palabra en la cual el Señor nos está revelando en esta hora de que si estamos con Él, nada ni nadie nos puede hacer daño, iglesia. Ningún arma creada te podrá destruir. Ningún arma creada. Ahora nos preguntamos, ¿para qué sirve un arma? Todos conocen lo que son las armas, ¿sí? Armas de guerra, hay armas espirituales, hay armas que la civilización ha usado para ganar tierras. Entonces, ¿para qué sirve un arma? Un arma sirve para defenderse de un ataque, para matar, para robar también sirve, ¿sí? Las armas sirven para defenderse o para contraatacar. ¿Y quién las usa? Las puede usar el enemigo para que caigas, para herirte, para apartarte de los propósitos que Dios tiene con tu vida. Esas armas demoníacas que están en la atmósfera pueden atacarte diariamente y destruir tu vida y alejarte de la presencia de Dios. Esas armas pueden ser mentiras, pueden ser sobornos, pueden ser trampas del enemigo que son utilizadas por esas huestes espirituales de maldad que ocupan en la atmósfera, que están aquí en la tierra, haciendo el mal e intercediendo en tu vida para que no se cumplan los propósitos de Dios en tu vida. Hay armas invisibles, espirituales, que no se ven, pero hacen daño, crean confusión y te crean preocupación. Esas armas que te crean preocupación, que te crean confusión en creer o no creer en Dios, son las armas que afectan tus emociones, los sentimientos y la confianza en Dios. Puedes estar pasando por el ataque de algunos de esos huestes a través de esas armas, en las cuales le dices a Dios que estás pasando por una prueba y le dices a Dios: no aguanto más, Señor. Cada vez te sirvo, cada vez voy guiado por ti, cada vez, Padre Santo, te estoy siendo fiel en mi camino y cada vez tengo más ataque. Pero quédate tranquilo, porque hoy Dios te trae esta palabra para que salgas victorioso. Y Él ya te lo dijo en la palabra que leímos de Isaías 54, 17, que ningún arma forjada, ninguna arma creada prosperará contra los hijos de Dios. ¿Sí? Así que si tus emociones están siendo atacadas,
si tus sentimientos están siendo atacados, si la confianza en Dios está siendo atacada, te pido que confíes en Dios porque vas a salir victorioso y victoriosa. Hay armas que solo son usadas para dar miedo, para dar temor, para intimidarte y para mostrar poderío del otro lado. No tienes que tenerle miedo a nada. Si dentro tuyo vive el Espíritu Santo y estás en comunión con Dios, no le tengas miedo al enemigo. Dice la palabra que si resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Y él tiene que huir, iglesia. Tenemos que resistirlo para que él huya de nosotros. Así dice Santiago 4:7. Muy bien. El Señor, en su palabra, aquí en la Biblia, nos ha dejado una armadura. Una armadura para pelear esa batalla. Una armadura celestial. La armadura de Dios que se encuentra en Efesios capítulo 6, verso 10, y que es la armadura que tienes que ponerte todas las mañanas. Leer Efesios 6, 10 al 17 para protegerte contra los ataques del enemigo. ¿Cuáles son esas armas de protección que Dios te da? Te dice que te coloques en la mañana el cinturón de la verdad, ¿sí? Para defenderte de las mentiras de Satanás. Te dice que te coloques la coraza de justicia para proteger nuestro corazón de los ataques del enemigo, ¿sí? Que sobre toda cosa proteja tu corazón porque de él mana la vida, dice la palabra. Él te da la coraza de justicia, el cinturón de la verdad. Te da el calzado de la paz para anunciar las buenas nuevas de salvación, estés donde estés. Te da una paz interior para que tú les expliques, le prediques, evangelices a las otras personas que estás en la prueba, que estás en la tormenta, pero que tienes paz en tu interior. Porque hay algo que habita en ti, el Espíritu Santo de Dios, que te da paz para anunciar la buena nueva de salvación. Te da el yelmo de la salvación para proteger tu mente, para proteger tus pensamientos del pecado. Te da el escudo de la fe para proteger los dardos que el enemigo te envía. Te da la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esa es la arma ofensiva en la cual Dios te da. Y por eso es que tienes que memorizar versículos, que tienes que leer la palabra todos los días. ¿Para qué? Porque es como una espada. Es una espada de doble filo, dice, que penetra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, hasta dentro del hueso, ¿sí? Para darte vida y vida en abundancia. Es esa la palabra de Dios, que es ofensiva hacia el enemigo, y cuando tú la lanzas al enemigo, él huye porque no puede resistir la verdad y la palabra de Dios. Se ha levantado una guerra contra tu vida, ¿sí? Quizás estás viviendo una guerra, estás viviendo una batalla, estás viviendo cosas que nunca te pasaron, que nunca tuviste tantos ataques, quizás nunca pasaste por estas circunstancias que te están pasando, ataque tras ataque y tras ataque. Pero déjame decirte que esa es una guerra espiritual que tiene su origen en el cielo, ¿sí? En Efesios 6, 11 y 12 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Ahí nos dice, Efesios 6, 11 y 12, que nos vistamos de toda esta armadura, ¿sí? Que estábamos explicando, para que podamos resistir y estar firmes contra las acechanzas del diablo.
y que no es contra sangre ni carne, no es contra los seres humanos, sino contra los espíritus, ¿sí? Contra los gobernadores de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad que ocupan lugar en las regiones celestes y que vienen a atacarte. Pero la palabra nos dice que cualquier arma que se levante contra el pueblo de Dios está destinada a destruirse en sí misma. No llegará a tu casa, no llegará a destruirte, solo es una prueba, solo es para refinar tu fe, solo es para probarte si en realidad estás firme en la roca que es Cristo. El Señor no permitirá que ningún arma creada contra sus siervos prospere. Ninguna. Jesucristo mismo, al morir en la cruz del Calvario, recibió esa victoria, ¿sí? Él le ganó a la muerte, resucitó al tercer día y tiene las llaves del Hades, las llaves de la vida y de la muerte. Y Él es el dueño de todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas y hechas por Él y para Él. Entonces el Señor determinará tu destino en tu vida. No tengas miedo, no tengas miedo a los ataques, no tengas miedo al enemigo, no tengas miedo si estás sufriendo. Pídele a Dios, confía en Jesús. Él ya pasó por esa prueba que vos pasaste. Él ya fue mártir, Él ya fue ejecutado por todo lo que te está pasando a vos. Así que eres victorioso, eres libre en la cruz y en Jesucristo. Él resucitó y tú también resucitarás un día. La victoria de David sobre Goliat, vamos a leer ahora, ¿sí? ¿Qué le pasó a David? ¿Qué le pasó a David cuando enfrentó a Goliat? David estaba recién ungido. David era pequeño, era un jovencito. Y el gigante ese de 3 metros lo esperaba con todas las armas para hacerle guerra a Israel, ¿sí? Goliat daba miedo, daba temor, porque era grande, poderoso, fuerte, y ninguno de los israelitas, inclusive con armas, se animaban a pelear contra él. Pero vino un pequeño ungido de Dios, ungido por Dios, y le peleó la buena batalla, ¿sí? Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 17, vamos a leer del verso 34 al 50. Y dice así: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de Dios, del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl visitó a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David,
le tuvo en poco porque era un muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo, a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, le dice David. Y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y de las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios sobre Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada o con lanza, porque Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Estaba plenamente confiado David de que la victoria era de Dios, como nos dice la palabra, ¿sí? Que ningún arma prosperaba contra él, que esa jabalina, que ese hombre, ese gigante de 3 metros, no podía vencerlo, porque Jehová estaba con David. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio de prisa, dice, y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. E hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Amén a la palabra de Dios. Qué impresionante lo que hace David acá. Qué impresionante la confianza que tenía este elegido por Dios para luchar la buena batalla. Dice que David ya había sido ungido por Samuel, ¿sí? Y que fue enviado al frente de batalla, en donde estaban sus hermanos, y su padre lo envía a llevarle alimentos a sus hermanos, ¿sí? Lo envía. Y es ahí a donde escucha que iban a dar una recompensa a quien venciera al gigante. Y Goliat estaba ahí, buscando, como dice la palabra, estaba como un león rugiente viendo a quién devorar. Quería pelear con alguien, pero nadie de los israelitas se les animaba. Y ahí donde David se ofrece a Saúl para pelear contra este filisteo, contra este Goliat. Y le pasa a explicar de lo que hacía este pastor de ovejas, que peleaba con osos, que peleaba con leones, con fieras, y que siempre los mataba. David era ese pastor de ovejas que había matado a esos leones, a esos osos, a esas fieras que atacaban su redil. Y acá el redil de Israel estaba siendo atacado. Entonces toma la decisión David de enfrentar al gigante, este gigante de 3 metros, que dice que tenía protección, que tenía jabalina, que tenía un escudero y que también tenía un espíritu asesino. Que todo lo que venía contra él lo eliminaba, los mataba. El joven David había sido lleno del Espíritu de Dios y sabía que Dios estaba con él. Él sabía que esta pelea que él iba a hacer no era de David, sino que era de Dios, y que ya le estaba dando la victoria a Dios antes de haber peleado con el filisteo, con Goliat. Así es que David peleó en el nombre de Jehová, como debes hacer tú, como debemos hacer nosotros, pelear la buena batalla en el nombre de Jehová. Y fue
solo con una honda, con una gomera, como se llama acá, y una piedra, que venció al gigante. Le pegó con una piedra en la cabeza, le quedó clavada esa piedra a Goliat en la cabeza y cayó, dice, se desparramó en el piso. David venció al gigante porque sus fuerzas venían de Jehová. Tus fuerzas también vienen de Jehová. Si estás lleno del Espíritu Santo, tus fuerzas van a venir de Jehová y vas a vencer a ese gigante que está obstaculizando, ganándote las bendiciones de Dios, que está haciéndote la guerra para que no avances en el reino de Dios. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, ese Goliat es destruido sin armas, sino con la presencia del Dios omnipotente. Dice que David fue a pelear sin armas de guerra, sin experiencia, sin conocimientos de guerra. Él era pequeño y joven. Y este joven se convertiría en el gran David, el guerrero David, que luego le iban a hacer cánticos, como ese cántico que dice: Saúl mató a sus 10.000 y David a sus 10.000. Saúl mató a los 1.000 y David a sus 10.000. Así dice el cántico, ¿sí? Y así fue un gran guerrero, pero tomó la iniciativa en el nombre de Dios y dándole la victoria siempre al Señor. Es como debemos hacer nosotros en nuestra vida espiritual, porque tenemos ataque constantemente todos los días, que vienen los dardos del enemigo. Primero nos ponemos la armadura, andamos en la santidad de Dios, en la obediencia, y nos levantamos todos los días a pelear la buena batalla. Pelea la buena batalla como la hizo Pablo, como la hizo David, como la hizo Pedro, como la hicieron los siervos de Dios y como la tienes que hacer tú también en este día. Zacarías 4:6 dice: no es con ejército, no es con fuerza, sino con ¿qué? Con mi Santo Espíritu, le decía el Señor a Zorobabel. Entonces, no es con ejército, aunque seas una fuerza, no es con palabras, no es con fuerza, sino con el Espíritu Santo de Dios. Ahí está la victoria, amado y amada. Ahí está tu victoria. Clámale a Dios para que el Espíritu Santo te dé la protección, te dé la sabiduría, te dé la fortaleza para vencer a ese Goliat que hoy te está haciendo guerra. No sé cuál será tu Goliat. Tienes que identificar en este día cuál es ese Goliat. ¿Será alguna enfermedad que estás pasando? ¿Será que estás pasando por un desierto? ¿Será que estás pasando por momentos de nerviosismo? ¿Que no puedes controlar tu carácter? ¿Será por algún vicio que no lo puedes dejar? ¿Ese será tu Goliat? ¿Será el miedo que tienes, que el enemigo te pone miedo? ¿Será el temor que le tienes al mundo? ¿Qué será? ¿Cuál será tu Goliat? ¿Será que no le crees a Dios? ¿Que desconfías de su palabra y de los propósitos que tienes para tu vida? ¿Será esa prueba? ¿Será esa prueba que Dios te está probando y que dices: ya no puedo resistir más? Y la palabra dice que Dios con la prueba te va a dar la salida. Entonces resiste, porque el diablo va a huir y van a venir las bendiciones y va a venir el río del Espíritu Santo a tu vida y vencerás a esa huésped y vencerás al enemigo y seguirás la batalla, continuarás victorioso, porque la victoria viene de Jehová. Esta noche el Señor te dice: la victoria es mía, te dice. Entonces, si eres hijo, si eres hija de Dios, la victoria es tuya. No hay nada ni nadie que pueda venir a hacerte guerra y ganarla, porque Dios, Jesús, mandó a su Hijo para que muriera por vos, por mí y por todos los hijos de Dios. Entonces Él ya ganó la victoria, ya ganó la batalla, ya ganó la guerra. Así que tú
Eres victorioso, dice el Señor. La victoria es mía, te dice, hijo. Confía en los planes de Dios, porque vienen bendiciones para tu vida. Vamos a ir ahora a leer Romanos capítulo 8, verso 35. Vamos a leer la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, verso 35, que dice así: ¿Quién nos separará del amor de Cristo?, pregunta Pablo. ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Y el 37 dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. No hay tribulación, no hay angustia, no hay persecución, no hay hambre, no hay desnudez, no hay peligro y no hay espada que te pueda vencer. Eres más que vencedor en aquel que te amó, en Cristo Jesús. Entonces, el 38 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que le decía Pablo, ¿sí?, a los romanos. Que nada, tribulación, angustia, persecución, todo tuvo que pasar Pablo. Hambre, peligro de muerte, espada, azotes. Pero él era el ejemplo viviente de que en Cristo Jesús era más que vencedor, porque nada lo pudo vencer para que él predicara la palabra a los gentiles y a tantos lugares donde él predicó la palabra. Que nada te separará, ¿sí?, ni la muerte, ni potestades, ni principados, porque tú estás con Cristo. Él ya ha vencido la muerte, ¿sí? La victoria es de Jehová. Gracias, Señor, por esta palabra. Pelea la buena batalla, porque el enemigo ya fue vencido. El enemigo ya fue vencido en la cruz. Jesucristo resucitó y tú eres victorioso, ¿sí? Somos victoriosos en Cristo Jesús. En Dios somos victoriosos. Por eso David venció a Goliat. Y en este día yo quiero que tú venzas a tu Goliat. Yo quiero que tú le entregues el corazón a Dios para vencer a la muerte, para vencer al pecado y para vencer a ese Goliat que está trastornando tu vida. Y eso va a ser a través del Espíritu Santo de Dios, que va a pelear por ti y que te dice en este día que ninguna arma forjada puede venir contra tu vida, contra tu familia, contra tu negocio, contra tu salud. ¿Por qué? Porque Dios ya te dio la victoria. Ninguna arma creada, ni ninguna calumnia, ni ninguna injuria puede venir contra tu vida si tú le eres obediente a Dios y eres hijo e hija de Dios. Así que Dios hoy te da la victoria. Hoy te da la palabra para que reflexiones en Isaías 54:17, que ninguna arma prosperará contra los hijos de Dios, ¿sí? Y que dejarás avergonzado a aquel que ha dicho cosas que no son ciertas de ti. Y esto es lo que el Señor dice, les da a sus siervos, a sus hijos, la victoria. Firma el Señor. Esta palabra te da, oh Dios, te ha traído esta palabra. Le doy gracias a Dios por esta palabra que ha traído en este día. Así que sé que estás probado, sé que estás tribulado, sé que estás angustiado, pero viene la victoria. Y dice la palabra en Romanos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Él ya te dio la victoria. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por explicarnos esta porción de la palabra y porque creemos en ti de que nada ni nadie nos va a hacer daño. Gracias. Vamos a orar.
Padre amado, Padre celestial, en este día te damos gracias, Padre celestial, por esa armadura que nos has dado, Padre celestial, para cubrirnos contra las acechanzas del enemigo. Te damos gracias, Padre amado, porque sabemos de que tu Espíritu Santo nos cobija sobre tus alas, que tu Espíritu Santo nos da la victoria siempre. Así que, Padre amado, te pedimos protección divina, que nos proteja, Padre Santo, contra las acechanzas del enemigo, contra la guerra espiritual que hay contra tus hijos, Padre Celestial. Nada ni nadie nos podrá detener, Padre Santo, predicando tu palabra, obedeciendo, Padre Santo, tu palabra. Nada ni nadie nos vencerá, Padre Santo, porque tu palabra dice que somos más que vencedores en el nombre poderoso de Jesús. Ninguna arma forjada vendrá contra mis hermanos. Enviamos ahora, Padre Santo, liberaciones. Está cayendo, Padre Celestial, tu manto precioso sobre tu iglesia, Padre Celestial, sobre tus hijos, Padre Celestial, en el cual, Padre Celestial, todas esas ataduras, toda esa guerra espiritual que el enemigo hace, es destruida ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén.